y que esta sesión, con el permiso del cielo, con el permiso de Akadosh Baruj Hu, que nos da la oportunidad de crecimiento a todas, a ambas, con el análisis y el estudio de cada uno de los temas que estamos abordando cada semana. Y el tema de hoy es trabajar nuestro sentido de vida y vamos a abordar algo de logoterapia y vamos a abordar lo que es, qué se entiende por sentido de vida y algunos conceptos que tienen que ver con la logoterapia y el sentido de vida. Y bien, hoy vamos a estar iniciando esta etapa de 10 sesiones, que podrían ser más, pero yo le estoy poniendo 10 sesiones para verlas así enriquecidas y muy con varios ejemplos, etcétera. Pero solo lo estoy dejando en 10 y ya ustedes dirán, ¿quieren más o hasta ahí le dejamos? Sobre logoterapia y precisamente sentido de vida. Eh, en este lapso de 10 sesiones vamos a trabajar primero qué es el sentido de vida, cómo recuperar el sentido de vida. Vamos a ver estos distintos temas de la logoterapia y siempre lo vamos a reforzar con ejemplos de la Torá, tanto como personajes o como citas de los sabios o como citas de algún pasuk del Tanaj, que es siempre, como ustedes saben, la ciencia cree descubrir algo y resulta que la Torá o los sabios o el Tanaj o algún personaje del Tanaj ya lo había contemplado, ya lo había abordado, ¿verdad? Entonces, a veces son temas de filosofía, de la ciencia, de la geografía, de la biología, de la psicología incluso, y el hombre de ciencia cree que lo está descubriendo o que lo está analizando, encontrando, y resulta que la Torah ya lo abordó, ¿verdad? Y quiero citar un ejemplo cuando se habla de la aceptación de la esfericidad de la Tierra o de la redondez de la Tierra, se le atribuye a Pitágoras, a Anaximandro, a Tales de Mileto, allá en los siglos 5 y 6 de la era común, la propuesta de la esfericidad de la Tierra, que después Aristóteles la va a confirmar. Y vamos a ver que desde el profeta Isayahu, en Isayahu 40:22, dice que Hashem está sentado sobre la redondez de la tierra. Entonces vamos a ver que va a haber aspectos que aquí la ciencia va a debatir y resulta eh, que en realidad esto ya está abordado por las Sagradas Escrituras. Eso es como solo un ejemplo, que siempre vamos a estar hablando de alguna referencia de los sabios, ya sea de la antigüedad o de la modernidad o de principios de la era común, o bien del propio Tanaj, de los tiempos de los profetas, de los jueces, de los reyes, etcétera, en donde vamos a estar siempre confirmando que todo aspecto del cual la ciencia habla va a estar contemplado por los textos sagrados, ¿sí? También vamos a ver en Job 26:7 que habla de que la tierra cuelga sobre la nada. Entonces, es sorprendente, ¿verdad? También hay, bueno, un cierto paralelismo entre las eras geológicas y la creación del mundo, la creación del universo, de la tierra, cuando se dice que Hashem en el día 1, en el día 2 y todo lo que va construyendo, todo lo que va creando, no construyendo, creando, ¿sí? Que primero eh, ordena la, eh, la luz separándola de las tinieblas y ordena los cielos y ordena las aguas y se hace la luz, etcétera. Luego se crea la vegetación, después, perdón, primero los animales del mar, luego la vegetación, etcétera. Eh, luego los animales que reptan, luego los animales que cuadrúpedos, etcétera. Vamos a ver que es la misma secuencia de la que nos habla la teoría de la evolución, por ejemplo. Pero bueno, eso es meternos con más temas científicos.
Sin embargo, los traigo a colación porque es como mencionarles ejemplos de que todo, absolutamente todo, como dice también un pasuk de Shlomo Amelech, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Entonces, todos los aparentes descubrimientos, pues siempre los textos sagrados nos van a hablar de él, ¿sí? Bien. Y para reafirmar esto que les acabo de mencionar sobre la esfericidad de la Tierra, ¿ustedes saben cómo se comprueba que la Tierra es redonda? ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Bueno, se hicieron primeramente la observación de la sombra cuando hay un eclipse. ¿Qué es lo que se ve en la luna cuando hay un eclipse de luna? Esa sombra que se proyecta sobre la luna no es cuadrada, no es ovoide, no es triangular, es esférica. Entonces ahí es una de las pruebas de que la Tierra que se está proyectando su sombra sobre la luna es esférica. Ujú. También, por ejemplo, cuando se deja caer un objeto de una altura, por ejemplo, eh, si se tirara de la Estatua de la Libertad, si se tirara de la Torre Eiffel, si se tirara de las torres más altas, cuando el objeto cae, no cae exactamente en la dirección eh, lineal exacta de donde se tiró, sino el objeto siempre va a caer movido. ¿Por qué? Porque en los segundos, microsegundos y segundos que el objeto fue cayendo, la Tierra ya se movió, por lo tanto, el objeto siempre va a tener una inclinación en su caída. Entonces, esa es otra prueba de la esfericidad. Digo, ya que estamos hablando de este tema, eh, los usos horarios, cuando nosotros vemos que la Tierra va girando y vamos eh, considerando los distintos usos horarios, que son líneas imaginarias que se trazaron sobre la Tierra como si fueran gajos de una mandarina o de una naranja y que van a corresponder a una hora diferente sobre la Tierra y que va a haber 24 usos horarios. También esa es otra prueba de la esfericidad de la Tierra. Y bueno, estos solo son ejemplos. Y por último, también cómo se puede comprobar la esfericidad de la Tierra. Cuando los barcos van navegando, ellos se van perdiendo en el horizonte y se va viendo incluso el mar con una pequeña curvatura y los barcos no se ven chiquitos, 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 sino se va perdiendo una parte de los barcos ante la vista, lo cual quiere decir que esa curvatura pues la está demostrando ese barco que en vez de verse de lejos recto, se va perdiendo la visibilidad de su frente y de su parte baja. Bueno, estos son algunos ejemplos nada más. Y la ciencia tardó siglos en descubrirlo, aceptarlo, eh, difundirlo, ponerse de acuerdo, discutirlo, pero nosotros vemos que la Torah yo la mencionaba. Señora Alma, ¿quiere usted comentar algo? Por favor, adelante, abra su micrófono. No, no, querida Mora, pero bueno, ya que abrí el micrófono, Te vi solamente la venir. Sí. quería yo agradecer. Hoy me pasó algo inusual. Quiero agradecer por mi vida porque el Creador me protegió. Venía una persona, pues no inconveniente, venía aventando el machete y lo giraba de Ah, un lado a otro y caía, y había bastantes niños y todos, pues la gritadera. Y cayó precisamente enfrente del negocio. Yo dije, me quedé así, pero con calma tomé las cosas. Acababa yo de hacer el Shema Israel, ajá. este, y pues se iba y venía, pero gracias al Eterno no entró aquí, se fue de lado. Y dije, bueno, qué grande es esa Hashem que nos protege. Gracias. Baruch Hashem que la protegió y que esto no pasó a ningún estado mayor. Gracias por compartir. Bueno, hasta aquí algún comentario respecto a lo que acabamos de mencionar sobre el tema.
de cómo las cosas que la ciencia siempre va a abordar, bueno, también ya lo contempló la TELA. Y no está exento el tema de la conducta humana, el tema de la psicología, el tema de la resignificación, que es una de los propósitos de la logoterapia. Vamos a ver, ya hemos hablado de la resignificación en algunos otros momentos, pero ahorita pues vamos a iniciar un poquito más. Muy bien, vamos a ver que, bueno, hasta aquí algún comentario o pregunta al respecto al tema. ¿No? ¿Avanzamos? Ok, entonces vamos a ver que la logoterapia, bueno, se plantea como una teoría psicológica, como una corriente psicológica, pero también como una herramienta de la psicología tradicional o psicología clínica, también como una postura ideológica eh, filosófica, en donde va a abordar el rescate del sentido de la vida de las personas, rescatar el sentido de vida. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces muchas personas han perdido ese sentido de vida. Va a trabajar el vacío existencial del ser humano, el cual vamos a ir viendo en estas 10 sesiones, y va a trabajar en el recuperar ese sentido de la existencia humana en su aspecto más amplio y en su aspecto particular. También es una técnica de acompañamiento terapéutico para recuperar precisamente ese sentido de vida. Y hablamos mucho del sentido de vida. Ahorita vamos a ver ya más específicamente qué es el sentido de vida. Y para ello aborda eh, el planteamiento de algunas preguntas que tenemos que hacernos, como quiénes somos, como de dónde venimos, como hacia dónde vamos y qué nos deja cada evento que vivimos, cada pérdida. Un segundo. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a abordar eh, quiénes somos, por qué fuimos creados, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, por qué nos toca vivir cada evento, ¿sí? Es decir, hay personas que dicen, bueno, primeramente, sabemos que todo, absolutamente todo lo que vivimos es porque nos toca vivirlo, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos cause dolor o nos cause eh, negación. Ajá. A veces vamos a negarlo, nos vamos a resistir, nos va a causar primeramente negación, sorpresa, dolor, análisis, reclamo incluso en algunos casos, pero todo, absolutamente todo, lo tenemos que vivir por alguna causa, ya sea porque es el ticún, ya sea porque es un decreto, ya sea porque es la consecuencia de alguno de nuestros actos, pero todo lo tenemos que vivir. Y sabemos que también los decretos pueden ser cambiados con tefilá, pueden ser cambiados con estudio de la Torá y pueden ser cambiados también, bueno, según la Cábala, a veces dice que cuando en algo no nos va bien, puede ser que si nos cambiamos de nombre, si nos cambiamos de casa o de lugar de residencia, y si cambiamos la forma y la cantidad de acá, nuestra vida también puede cambiar, nuestro masal, que se traduce en español como suerte, pero no es exactamente suerte, ¿sí? Nuestro masal es como algo así como nuestro destino, ¿no? También no es exactamente la palabra, la traducción correcta. Ustedes saben que del hebreo al español o a otra lengua siempre hay eh, traducciones no muy exactas porque no hay palabras exactas en algunos temas que signifiquen, es decir, lo mismo en hebreo que en español, por ejemplo. Bien, entonces vamos a abordar preguntas como, ¿de dónde vienes? Y aquí me gustaría que ustedes en ese cuaderno que tienen, que siempre supongo yo que lo traen a la sesión, y si no, pues que lo anoten por ahí, les doy la oportunidad de que vayan por una hoja, por una pluma,
nos tomamos 2 minutos para ir por ello, en donde ustedes anoten primero quién soy, aunque es una pregunta muy trillada, es una pregunta que no es fácil de responder. No todos pueden contestar realmente quién soy, porque generalmente, por ahí hay un microfonito, por favor, les encargo, porque generalmente hay eh, una confusión entre el quién soy con el a qué me dedico o eh, qué estudié o cuál es mi función en tal momento de la vida y confundimos el quién soy con el qué soy, con el qué hago, ¿sí? Generalmente existe esa confusión, pero sí es importante preguntarnos quién soy. Eh, ¿Qué eventos me han marcado en la vida? ¿Qué eventos me han marcado en la vida? ¿Y qué me dejaron esos eventos? Tanto negativo como positivo, si es que dejó algo positivo. Y también, ¿qué me motiva todos los días? Levantarme y seguir adelante. Levantarme y hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son los motivos que me mueven? ¿Sí? Motivo viene de motivar, de mover, ¿sí? ¿Qué me mueve todos los días para hacer lo que hago? ¿O qué me desmotiva? También es válido, ¿sí? Para vivir cada día, para hacer lo que hago, para darle más que eso significado a que hago. Porque una cosa es hacerlo y otra cosa es darle significado. Ujú. Si fueron por su cuadernito. Sí, Mora. Sí, Ok, gracias. A ver si me escuchan ahí mejor. Creo que hablo más fuerte cuando tengo el micrófono puesto. Entonces, el enfoque de la logoterapia trata también de la resignificación de eventos, de la resignificación de pérdidas, de la resignificación de traumas, de la resignificación todos, de todas mis pérdidas, pero también de mis ganancias. ¿Qué importancia le doy y qué significado le doy? La semana pasada veíamos que el dolor, pasada o antepasada, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque a mí me puede suceder algo, no sé, puedo ir al mercado y quizá perder mi cartera, pero a ley no, que no nos suceda a ninguna de nosotros. Eso me va a causar frustración, enojo, tal vez culpa, tal vez dolor y una pérdida económica, ¿sí? Pero resulta que no tengo yo idea cómo ese dinero fue a parar a una persona muy, muy, muy necesitada. Y quizá no lo sabemos, pero con eso pudo darle de comer a alguien o llevar al hospital a su familiar enfermo. No lo sabemos. Pero también, aparentemente, de una manera mágica, alguien nos va a llamar y nos va a decir, fíjate que yo te debo tal cantidad, te voy a pagar. O fíjate que me dieron un dinero para ti y no sabe, no puedes saber quién o no sé quién, pero el sobre dice que para ti, etcétera, no lo sé. O te van a decir que crees que aquí hay un trabajo para ti, empiezas la próxima semana. No sabemos, pero siempre vamos a encontrar, si queremos, una resignificación en los eventos que vivimos. Bien, la logoterapia también les decía es una herramienta de apoyo a la psicología clínica que permite ese trabajo tanto de resignificación como de trabajar la resiliencia. El fundador o padre de la logoterapia va a ser Víctor Frankl, un médico y psiquiatra eh, vienés, es decir, de Viena, en donde, de Austria, ¿sí? Es judío, es austriaco, en donde va a ser capturado por las
el ejército, las fuerzas de la SS, de la Gestapo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Iba a ser llevado a 4 campos de concentración. Él, sus padres y su esposa, en los cuales tanto su esposa como sus padres no van a sobrevivir. Eh, es importante aquí y les quiero compartir una anécdota que quizá también en algún momento ya se los compartí, sobre cuando Víctor Frankl, que están entrando ya a las Fuerzas Armadas de los alemanes, él consigue una visa para él y para su esposa para huir de Viena, para salir de Austria y olvidarse de correr peligros de estas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Y entonces él se sale a caminar pensando, reflexionando, meditando, qué vamos a hacer, cómo puedo hacer para conseguir otras 2 visas para mis padres. Él se da cuenta que es casi imposible y caminando, ahorita les respondo, caminando, él dice que pues ya hay edificios que empiezan a ser destruidos, no se sabe exactamente, o al menos yo no sé exactamente, tipo una sinagoga, pero él camina y se mete a meditar a una iglesia, pero pasa por una sinagoga destruida y encuentra una porción, una tablilla, se dice, no sabemos si es una porción de un rollo, pero encuentra una porción en hebreo. ¿Qué porción se encontró Víctor Frank? Una parte del quinto mandamiento. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? ¿Se lo sabe? ¿Alguien se sabe el quinto Honrar mandamiento a de qué los habla? padres, Mora. Honra a tu padre y a tu madre. Y para él eso fue como una señal que le dijo, no te puedes ir y abandonarlos. Y entonces él decide quedarse. Obviamente, pues bueno, son capturados, llevados a un gueto, después al campo de concentración, muere su esposa, la cual estaba esperando un bebé. Atrocidades como las que acabamos de vivir acá en Israel. Y sus padres también fallecen. Y él va a sobrevivir esos aproximadamente 4 años que estuvo en los campos de concentración. Él sobrevive, pero él antes de entrar al campo de concentración, él ya tenía un escrito eh, sobre la logoterapia, de sus observaciones como psiquiatra, como médico. Él había observado que había gente que luchaba por vivir ante las adversidades, ante la enfermedad, pero también observaba que había gente que no tenía muchas ganas de vivir, que había perdido el sentido de su vida, el rumbo de su vida, que no tenía mucha motivación para seguir adelante. Y entonces se da cuenta que estas son las personas que de alguna manera se dan por derrotados con antelación y que eran los que más fácilmente enfermaban y más fácilmente eran los que perdían la vida. Él, al entrar a los campos de concentración, es despojado. Lo único que llevaba de objeto material era su manuscrito. En el abrigo lo llevaba escondido. Le quitan obviamente el abrigo, los despojaban de todo, de toda la ropa, de los zapatos, de absolutamente los desnudaban, los rapaban y entonces eh, él pierde su manuscrito, ¿verdad? Y él va a tratar de reescribirlo con pedacitos de papel que va encontrando en los campos y escribe las ideas centrales, ideas importantes en esos pedazos de papel. Pero también va a aprovechar este tiempo para observar la actitud de las personas y él se da cuenta que la actitud tiene mucho que ver también en los sobrevivientes. Independientemente, como también habíamos comentado en alguna ocasión o en varias, de que fueron eventos aleatorios, algunas muertes, porque es lo que dictaminaban estos malvados, estos asesinos, que decían hoy tienen que morir tanto,
pero muchos de los que enfermaban y se les aceleraba esa pérdida de vida eran personas que habían perdido toda su motivación, que habían perdido toda, todo anhelo de seguir viviendo, toda, eh, toda causa, digamos, no tenían un motivo para querer seguir adelante. Pero las personas, muchas de las sobrevivientes, de los que salieron de los campos, eran personas que tenían objetivos, que tenían ideas un poco más claras de qué querían hacer si salían del campo con vida. Primeramente, querían reencontrarse con sus seres queridos y algunos dedicaron el resto de su vida a buscarlos, aunque muchos no los encontraron. Pero sí se sabe de casos que, como mágico, como algo totalmente milagroso, pero ya sabemos que todo es de Akadosh Baruj. Algunos se reencontraron con sus familiares. ¿Sí? Y hay historias que narran esos reencuentros muy, muy emotivos. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar? No, ¿Cuál es la maestra. diferencia, Mora, cuál es la diferencia del ticún al decreto, a un decreto? Bueno, pues, ¿quién me preguntó? Perdón, es que no, Sara, Sarita linda. El ticún viene a ser eh, un, una reparación para quienes estudian la Kabbalah. Se dice que el ticún es la reparación de vidas anteriores, de nuestra alma que viene a reparar algo que no reparamos en la vida anterior o en la anteanterior, o incluso de algo que cometimos. Había una persona que tomaba clases con una maestra Yehudí, y este, no, esto no tiene prueba científica ni rabínica, pero se las comparto. Es un ejemplo. Este, y esta persona le dijo a una amiga que estudiaba cabal, le dijo, es que yo no sé por qué eh, me cae tan mal esta maestra. Y le dijo, pero ¿por qué dices eso? Dice, no es que me caiga mal, pero siempre termino enojándome con ella y atacando. Y le dijo ella, eh, le sacó lo de su nombre y la gematría de su nombre, y le dice, tú eh, tienes que tolerar los regaños de la maestra, porque tú en otra vida eras quien la hostiga. Y ahora ella, por eso te llama tanto la atención, porque tú vienes a reparar ese ticún, cómo tú la hostigabas y le hiciste la vida imposible. Yo no creo mucho en eso, pero le estoy solo poniendo un ejemplo para demostrar, o para, valga la redundancia, ejemplificar cómo podría ser la reparación de un ticún. Ejemplo, se dice que eh, Moshe Rabenu venía a hacer la reparación de Adán. A ver si ustedes me ayudan con eso. Se me va ahorita la creo que información es Eben, si de no mal Adán, recuerdo. ¿No es de Eben? Hebel. Ajá. Bueno, lo anoto y me lo quedo de tarea yo o alguien, no sé si lo quiera consultar. Moshe ¿Cómo Rabenu a dijo quien Mora? vino a... Perdón, otra ¿Mande? vez. ¿Cómo dijo? Sí, Moshe Rabenu vino a hacer hacer la Me reparación. parece que es Noah, ¿no? Porque dice que a diferencia de Noah, él rogó por el pueblo, cosa que Noah, No, 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 o de Abraham, dice que ahí, de Abraham, nos vamos a ir un poquito a Abraham. Abraham pedía por la salvación de Sodoma y Amora, y, eh, y Noah solamente les informó que va a haber un diluvio, pero él no pidió a Shem por la salvación. Y ahí no me acuerdo si es que eh, eh, Moshe vino a reparar o a Noah o a Abraham, o yo tengo idea como que de Adán, pero yo no las quiero confundir. Esta Parece que parte, está ahí. bórrenla de su mente porque no lo recuerdo en este momento.
sí lo estudié, pero no me acuerdo de quién vino a reparar. Entonces, ese es el tikkun, solo es para ejemplificar. El tikkun es que vengo a reparar lo que en otra vida eh, no reparé o cometí una incorrección. Y entonces, bueno, de eso habla el tikkun. Y un decreto es por las acciones o por lo que eh, no hice actos de arrepentimiento, no hice teshuvá, entonces algo se me puede decretar entre Rosh Hashanah y Kippur para este año. Sí, sí se entiende la diferencia. Tikkun Es como, es como la reparación de un Gilgul anterior, de una persona anterior que fuimos, nuestra alma, no nosotros, nuestra alma. Y ahorita aquí viene a reparar este pasado. Y decreto es algo que se nos decretó en Rosh Hashanah y Kippur para este año. ¿Sí? Sí se entiende la diferencia. Y bueno, alguien ahora, pregunta. digamos que un decreto sería como algo que es más corto el tiempo en el cual se tiene que cumplir y dependiendo de las acciones de la persona puede modificar ese decreto. Modificarse el decreto. Sí. Algo que se nos pudo decretar para este año, eh, se dice que a veces, han escuchado la frase que dice caparota bono, es caparar por una falta que tuvimos, si perdemos algo, si se rompe algo, si tenemos un problema, perdemos o dinero, caparata bono. Mejor que sea caparar para reparar una falta, porque pasa que a veces tenemos decreto de una enfermedad mayor, pero alguno de nuestros defensores, algún ángel que sabe que hicimos algo bueno, dice, aboga ante Hashem y dice, esta persona hizo algo bueno, mejor se lo cambiamos, ¿sí? Y en vez de la pérdida de vida o enfermedad o un desastre, entonces solo pierde dinero o tuvimos alguna enfermedad, pero no perdimos la vida. Eh, Aquí me viene la historia me parece que es en el Talmud, en donde viene esta historia, en donde que se ha hecho muy famosa, pero no se le atribuye al pueblo a Israel, en donde sé que Hashem manda a dos ángeles y que uno era el Yohanaví y uno joven, ¿no? Representando a Yohanaví, viene otro ángel y dice que pasan en la casa, pernoctan esa noche en la casa de unas personas egoístas, tacañas, avaras, y los hospedan en el desván, ahí en el cuarto más feo, y ven un hoyo en la pared y el ángel mayor le dice al menor, vamos a repararlos. Y entonces les reparan ese hoyo y el ángel menor se queda sorprendido porque se nos están tratando mal si les reparas el hoyo. Y al otro día van a una casa muy, muy humilde y eh, y les hospedan en su única camita que tienen esta pareja de ancianos humildes y se hospedan ahí, les dan su camita, ellos se van al suelo y al amanecer la señora descubre o el señor descubre que se murió la vaca, entonces llora, mi vaca, mi única fuente de ingresos, de alimentación, la leche que vendía, el queso que hacía, la crema que hacía, la nata que hacía, y llora, ¿no? Y le dice el ángel menor al ángel mayor, ¿por qué les has hecho esto? Es una injusticia. Allá fueron malos y les cubriste el hoyo de su pared. Aquí fueron buenos y permitiste que se muriera la vaca. Y le dice el ángel mayor, que se supone que representaba a Leona, si lo que tú no sabes es que allá, si ellos hubieran encontrado ese hoyo, hubieran visto que había unos enormes cántaros, o como se dice, barriles, cántaros llenos de oro. Y si de por sí son avaros y egoístas y malvados, imagínate lo que iban a hacer volviéndose más ricos. En cambio, aquí con estas personas, eh, si, si el ángel hubiera llevado a quien
vino a traer, se vino el ángel de la MURTE y se iba a llevar al anciano, pero yo pude abogar y entonces se llevó a la vaca. Y eso se le llama caparata. Sí se entendió, creo que ya habían escuchado tal vez este cuento. Entonces, bueno, eh, señora Alma Yadira nos comenta eh, que Caín reparó, que David reparó a Caín. Sí, bueno, de eso sí no lo recuerdo. Hablábamos de Moshe. Si Moshe era reparación de, de Adán o de quién, pero bueno, lo dejamos en paréntesis, en pregunta. Sí. Pero muchas gracias por su comentario. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un decreto y lo que es caparatabón. Perdón, el decreto puede ser que alguien en tal fecha ya termine su vida, pero si hace súplicas a Shem, si hace buenas obras, si hace eh, da tzedaká, porque la tzedaká salva la vida, libra de la muerte, entonces podría incluso prolongar su vida. ¿Sí? También un rabino nos explicó en cierta ocasión que cuando ya está decretado para un pueblo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya se decretó para Sedom y Amora su destrucción, entonces eh, Abraham aboga por eh, Lot, porque cuando viene el ángel a destruir un lugar, ya no distingue entre buenos y malos. Por eso Abraham dice, y si hubiera 50 justos, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10, ¿verdad? Entonces, sí es el caparat abonot es cuando, eh, perdón, estaba hablando ya del ángel que viene a exterminar, que ya cuando viene un ángel a exterminar un lugar, ya no distingue entre buenos y malos. Por eso en la Segunda Guerra Mundial también se les decía algunos rabinos, le dijeron a un pueblo, sálganse de aquí, no deben estar aquí, ya se tienen que ir de aquí, pero ellos no creyeron que les alcanzara eh, la Gestapo, que les alcanzara ese exterminio de la Shoah, y entonces muchos murieron siendo inocentes por eso, porque no se movieron cuando se les indicó. ¿Sí? No sé si hasta aquí está claro o hay duda. Mora, yo quiero hacer un comentario. Sí, por favor, señora Alma, adelante. Si está Usted claro. habló de la gematría, ¿verdad, Mora? Sí, hay Entonces, personas que manejan. ¿usted lo maneja, Mora? No, yo no, corazón, solo los rabinos. Son los rabinos. Solo los rabinos. Incluso algunas morot o rabanim conocen de gematría porque han estudiado Kabbalah, son nacidos en el judaísmo y han estudiado toda su vida y conocen las letras y los números. Yo no lo manejo, por supuesto que no. Me gusta la Kabbalah, estudio un poquito, pero yo no me atrevería a hacer nada de eso porque yo no Mora, domino. ¿y cómo Pero se hay asigna? rabinos, ¿O se hay decide rabinos, ajá, qué número nos corresponde? ¿Por fecha de nacimiento y por día? aquí hay un rabino, el rabino Richard Kaufman, que yo estoy que lo consulto, pero no sé hasta qué punto eso es permitido, aunque él es un rabino, que él dice que estudia la parashá de la persona y de acuerdo a la parashá eh, da alguna descripción de la personalidad, valga la redundancia, de la persona, de ese ser humano. Ajá. Sí, en la gematría cuenta fecha de nacimiento, el nombre, a veces el lugar donde la persona vive, el lugar donde nació, no sé, pueden ser muchos datos o pueden ser solo sobre el nombre, pero hay una gematría que, pues la gematría la usan los rabinos para explicar el significado de algunas palabras. Ejemplo, qué significa Moshe y qué tiene que ver su nombre con con su misión de vida, o qué significa Rivka y qué tuvo que ver con su misión de vida, o qué significa X nombre y qué tiene que ver ese nombre materialmente
con la misión de vida que vinieron a cumplir. ¿Sí? A eso me refiero cuando hablé de la gematría. Hay personas, rabinos, que dominan la gematría para dar su shiur, para explicar los temas que hablan y darle sentido, hablando por cierto del sentido de vida, a darle sentido a esa plática, a ese tema, ¿sí? Para que le encontremos, por ejemplo, Rav Sami Sandler de México habla mucho de la gematría, muchos rabinos dicen, la gematría de tal palabra es de Javá es amor, Abba es amor, pero si cambiamos la letra y le aumentamos tal que se parece a Javá, ya significa esto. Es decir, yo no me atrevo a decirlo porque yo no lo domino, pero sí, de eso trata la gematría, de ver la raíz y el significado de las palabras y los nombres, y con su misión de vida. Ujú. Y Ok, tendrían que ir con un rabino, sí, Mora, un ese rabino, rabino, Sammy Sandler, todos los, da una clase a las ah, 2:30, creo. sí, ¿qué rabino? Es, es Sammy, es que yo los Rav apellidos. Sandler. Sí, de México. Sí, fue mi rabino, era el rabino de Ay, Betisac, de sí, donde él da nosotros una clase, acudimos. Mora, y nos deja entrar a los nuágidas. ¡Wow! ¿Cómo? Em, Rav Sandler, Sammy Sandler, Sí, Mora, se porque lo voy a tiene mandar. sus mini shiurim, y por cierto que tengo el grupo archivado porque recibo tanto de tantos, pero sí mándeme el link, por favor. No, no, la verdad es que es fabuloso. Es un rabino, wow, todos. No puedo decir que uno no los Porque son él sabios. da su clase en la tarde, o Mm, sea, así mediodía, o sea, no en la noche como Rabino Sali Saed y sí, Eliao Levi, esos lo dan en la noche, pero él lo da como a las 2 de la tarde. sí, todos los rabinos saben de Kabbalah, todos saben de Kabbalah. Entonces, pues sí, solo ellos. Pero es, es, eh, es, como les digo, eh, es muy, muy importante que nosotros primero sepamos quiénes somos, a qué venimos a este mundo, cuál es nuestra misión, pero qué nos motiva para cumplir esta misión. También se habla de que hay personas que precisamente por el ticún vienen, lo cumplen siendo bebés y después parten. ¿Por qué? Porque vinieron a cumplir solamente esto. Hay otra historia también que viene en alguno de los libros que tenemos aquí, eh, que dice que un hombre muy sádico con una esposa muy sádica, jóvenes ellos, tenían varios hijos y que un día, creo que también, no sé si ya se los contó alguien, que un día eh, que él era el, digamos, era un sadik que ayudaba a todo el pueblo, que hacía el bien por todo el pueblo, que siempre era como el sostén del pueblo, pero un día él muere y entonces pues su esposa, destrozada por el dolor, le llora todo el tiempo y ella no acepta la muerte de él, no acepta, perdón, primero muere su niño pequeño sale al campo a jugar y alguien lo mata. Y entonces ella está destrozada por el dolor, pero después el esposo también muere y ella está más destrozada por el dolor. Y entonces viene otro rabino y le dice que ya acepte un shidduch, que sus hijos necesitan un padre, que ella necesita una pareja, que además ella se va a consolar y ella dice, yo no me voy a casar con nadie, nadie va a suplir a mi esposo. Y ella llora, pero llora mucho, pues la vive deprimida. Y un día ella tiene un sueño y en este sueño ella sube al cielo y se encuentra con su esposo. Hay alguien que le dice, tienes que ir a tal lugar, vas a entrar por aquí, por allá, y se va a encontrar con su esposo. Y entonces cuando lo ve, le habla y dice, pero nos estamos encontrando, o no sé si yo ya me morí o porque te estoy viendo. Dijo él, no, tuve permiso para bajar a verte en tu sueño, para que tú, por favor, te quiero pedir que tú te cases. No, pero tú, ¿por qué moriste? ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo en que tú hayas muerto, me duele mucho. Le dice, mira, yo morí porque yo tenía que cumplir una misión.
yo en mi otra vida no fui una persona dadivosa, yo fui tacaño, no sé exactamente, más o menos así va la historia. Yo fui tacaño o no cumplí con esto, pero en esta vida ya lo cumplí. Y por lo tanto, eh, yo ya tenía que partir. Porque todo el mundo o todo el pueblo se preguntaba, ¿por qué? Si él era un tzadik, si él era tan bueno, ¿por qué él tuvo que morir? ¿No? Y entonces también, paréntesis aparte, a veces los tzadikim fallecen porque sirven como eh, una ofrenda de expiación para que el pueblo se salve. También eso puede ser que la persona vino a hacer un tikkun, no hizo por la salvación del pueblo en su anterior vida, entonces ahora va a hacer por la salvación del pueblo. Bueno, y le pregunta a ella, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando la historia, y le dice, ¿y nuestro hijo por qué? Porque murió, o porque él solo tenía que cumplir con una misión que era alegrar a los padres y no lo hizo. Y él vino y nos dio la alegría. Y una vez que él nos dio la alegría, él ya cumplió y él ya tenía que partir, porque solo a eso vino a este mundo. Y entonces, bueno, ahí vemos también el tikkun de cómo una persona viene y cumple un tikkun. Y no sabemos por qué, no nos lo explicamos humanamente, pero de eso nos habla el tikkun. Y es importante que nosotros trabajemos y descubramos a qué venimos a este mundo, cuál es nuestra misión. Tal vez no vamos a encontrar el tikkun porque nadie nos lo va a decir. Perdón, es que me estoy empezando a gripar precisamente. Y entonces es importante que encontremos, uno, sentido a nuestra vida y dos, el propósito y la misión por la cual estamos llegando a este plano terrenal. Porque a nuestra alma le tocó venir en este cuerpo, en este pensamiento, en esta época, en este país, Baruch Hashem, que no nacimos en países árabes, yo doy gracias. Desde que yo vivía en México, desde que yo era joven, eh, adolescente, jovencita, yo decía, de veras, gracias a Hashem, porque yo no nací en otro país, porque yo nací aquí, a eso decía yo. Claro, hubiera sido mejor nacer en Israel, ¿verdad? Pero bueno, no me tocó. Entonces, eh, estamos trabajando un tema de reparación de alguna otra forma. Entonces, eh, de esto habla la logoterapia, de encontrarle sentido a nuestra vida o de recuperar el sentido de vida, ¿sí? De recuperarnos siendo resilientes. Que hace 8 días veíamos que Víctor Frank ya hablaba de la resiliencia antes que Boris Cyrulnik, pero Víctor Franklin no le llama resiliencia, le llama algo así como eh, resignificación de espíritu. Se me va la palabra. Eh, eh, obstinación de espíritu. Le llama obstinación de espíritu a la resiliencia, porque dice que las personas que tienen un espíritu obstinado son las que se logran recuperar de las caídas. Entonces, hasta aquí algún comentario, ya vamos terminando, ya vamos cerrando la sesión de hoy. Y de esto van a tratar nuestras 2 sesiones. Hoy fue la introducción, ¿sí? Entonces vamos a ver logoterapia y sus temas o temas, que sería recuperar el sentido de vida, llenar nuestro vacío existencial, recuperación de la alegría, lograr nuestra trascendencia, autotrascendencia y trabajar esa obstinación de espíritu o resiliencia. Bien, ¿cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Y vamos a ver qué es precisamente esa voluntad de sentir del que habla Víctor Frank, o que también se puede entender como obstinación de sentir. Y quiero cerrar con esta frase, ya mencionamos algunos aspectos de la Torah, de los sabios, y quiero cerrar con esta frase que Víctor Frank menciona, eh, pero que a la vez la toma de Friedrich Nietzsche, que fue un filósofo alemán de finales del 1800, es decir, del siglo XIX, en donde dice, toda persona que tiene siempre un para qué vivir va a encontrar un cómo. Es decir, siempre que tengamos un por qué, un para qué, vamos a encontrar el cómo hacer
para cumplir ese parámetro. Y bueno, abran sus micrófonos para que me digan, por favor, eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Este, vamos a ver un mini curso de logoterapia, ya entrando propiamente a lo que es la logoterapia. Si ustedes se dieron cuenta, estuvimos trabajando temas de desarrollo humano, que no acaba, porque la logoterapia también nos va a llevar al desarrollo humano, pero ahora vamos a entrar de lleno a la logoterapia. Entonces, me gustaría escuchar comentarios, preguntas, dudas. Mora, Betsabe, envié una pregunta al chat, la hago de nueva cuenta. En este momento ya estoy tranquila, estaba enojada, ahorita estoy triste, pero aceptando las cosas, tuve una situación de un fraude cibernético y ¿qué pasa ahí, Mora? Gracias. Gracias, disculpe, por favor, porque sí lo estaba yo dejando al final y se me Sí, estaba pasando. Betsabe, gracias. Eh, gracias a ustedes. no sabemos, es que no, yo no le puedo decir cuál fue el motivo. Mire, a veces también, sin que nadie lo tome personal o se ofenda, a veces es por ti, a veces es porque venimos a reparar, a veces es por decreto, a veces es, pero ese decreto no siempre es por algo malo que hicimos, sino es para ayudar a otro. Pero en esto obviamente es un fraude, no es para ayudar a alguien, es alguien que se está abusando. Eh, a veces también es porque tenemos que recibir o recibimos lecciones de aprendizaje en este mundo, en Sí, esta Mora. vida. Es para aprender y madurar y poder compartir con otros. Miren, yo recién llegada a Israel, les comparto esto que me pasó. Eh, tenía yo en el chat a una rabanit de México, la cual quiero mucho, y me puso, estoy en un problema muy fuerte, ¿me puedes apoyar? Acabo de chocar, pero no quiero que mi esposo se entere, ¿me puedes apoyar? Necesito 10,000 pesos. Préstamelos y yo en 2, 3 días te los devuelvo. Y entonces, cuando ella me dice, no quiero que mi esposo se entere, que mi familia se entere, que mis hijos se enteren, yo me sentí desarmada, yo creí que era ella. Y entonces le dije, yo no tengo esa cantidad. Por la cabeza no me pasó para nada que fuera a hacer un timo, un fraude. Y yo le dije, yo no tengo esa cantidad en Rabanne, pero deje ver si una amiga me presta, porque ni siquiera yo tenía dinero. Entonces, me dijo, por favor, te lo voy a agradecer mucho. Y me pone mi nombre. Sí. Me dice, te lo voy a agradecer mucho, Safía. Y yo, híjole, ¿qué hago por mi rabanit? Yo la quiero mucho y no quiere que el rabino se entere. Pues es que no ha de querer preocuparlo, no lo sé. Y conseguí 3,500 pesos y que se los transfieren. O sea, me los transfieren y a la vez se los transfieren. Y entonces me vuelve a escribir, te lo agradezco mucho, pero es que no me resuelve el problema. Pero además me dijo, mira, aquí me está presionando la persona, por favor, transfiéreselos directamente a él. Y entonces yo hice la transferencia y después yo dije, pero ni siquiera he comprobado que sea él. Y entonces le dije, mándeme un audio. Me dijo, no puedo, estoy muy nerviosa, estoy en la calle, estoy en la negociación de este problema. Y le dije, necesito que me mande un audio. Y entonces no me lo mandó, me volvió a escribir, pero yo me di cuenta porque sospeché, porque como la Rabanit habla hebreo y en el español lo habla como comido, ustedes se dan cuenta que los que hablan hebreo de nacimiento al traducir al español hablan un poquito, se nota enseguida como hay palabras que no pueden pronunciar. Y así me escribía ella, me escribía como un poquito sin sentido, sin la lógica exacta de cuando hablamos. Entonces me di cuenta y ahí empecé a sospechar y le dije, mándeme un audio. Y no me lo mandó y le dije, ¿verdad que no eres tal persona? No eres ella. Le dije, eres una timadora. Y entonces enseguida me bloqueó.
y ahí me di cuenta que es. Y entonces yo puse en el grupo, porque además ella estaba en el grupo de toda esa Betacneset, y yo le puse en el grupo, chicas, alguien está pidiendo dinero a nombre de la Rabanit, por favor, no, no es cierto, yo no lo puse, yo lo puso otra persona. Y le dije, no me diga, por favor, porque yo le acabo de hacer un depósito y mandé la captura del depósito, de la transferencia. Y me dijo, ay, no me diga. Le dije, sí, y me estaba insistiendo que quería y necesitaba más. Y entonces ya me habló la Rabanit, pero ya tenía otro número. Me dijo, es que le presté el teléfono a mi hijo, lo perdió, se lo robaron y me costó sacar un nuevo número. Le dije, pero es que lo hubiera puesto rápido en el chat, pero dejó el antiguo y esa persona le escribió a varias de ese grupo y algunas le depositamos. Entonces pienso, señora Betsabe, que no sé si fue algo así o fue directo a su tarjeta o cómo haya sido. Yo lo tomé como que fue una lección para que yo no fuera tan inocente en el sentido de que yo me creía o me creo todo lo que Sí. me dice. Claro, no, fue algo diferente. De hecho, Mora, a mi mamá le pasó una situación así. Igual también le hicieron un fraude por una suma bastante considerable. Después nos dimos cuenta que efectivamente fue un fraude, pero no, yo estuve hablando con esta persona varias veces, estuve aproximadamente 2 horas porque estábamos haciendo una transacción de una compra que yo había hecho en plataforma, en una aplicación, y la voy a decir para que tengan cuidado, de Mercado Libre. Entonces tuvimos una situación por ahí y estuve yo hablando mucho tiempo, me pidió datos, todo fue personal porque fue en llamada, por eso no desconfié, yo confié que estaba haciendo todo en orden, no fue así, Wow, que no sea una garantía que aunque nos hablen, no vaya a ser esto un problema. Muchísimas sí, gracias por compartir con nosotros y también lamento lo que lamento mucho sucedió. su pérdida, señora Gracias, Betsabe, lo lamento gracias, mucho. Mora. Baruch Hashem, eh, Baruch Hashem, Baruch Hashem. que, que quede en ello que saca Parata Bonot y Así, que eso nos haya así salvado sea, a ambas así de sea, algo así mayor. sea. Digo, lo mío no fue Así quizá sea. tanto dinero, pero me dolió mucho. No Sí, saben cuánto me Mora, lo dolió y no por entiendo. el dinero, porque me Sí, sentí burlada. Eso me así dolió. es, Mora. Me sentí Por eso burlada, me dolió, por me eso me sentí sentía triste, pero ahorita ya me ya, siento bien, me siento agradecida con el Eterno, porque usted también nos compartió y eso nos da mucho ánimo por medio de ustedes para que tengamos tranquilidad muchas y paz. gracias, gracias. Y pues Gracias. yo lo que dije, ya después se lo confesé a mi esposo y me dijo, Uy, Caparata, sí, bueno, Mora. mejor que quedó en eso y no en Sí, algún problema de salud no, nuestro o de por nuestros hijos supuesto, o de nuestros nietos. por Y supuesto. Gracias, Mora. quisimos resignificar de esa manera, darle un Ok. significado más positivo y quedar Bien, tranquilo. Sí, claro que sí. Gracias, Mora. muchísimas, muchísimas Mora, gracias. ¿Alguien ¿puedo decir compartir algo? A mí me por acaba de favor? pasar lo que a la amiguita. A mí me acaba de pasar. Hablo de Mi vida. mercado, sus datos y le digo, ¿quién pidió algo? Porque tengo 3 hijos. Ah, Y ya Sí, hablo y le digo, oye, hijo, mira, ve, porque me piden datos y yo no soy buena para nada de esto. Y me sí. dice mi hijo, no, mamá, eso es fraude, te estaban diciendo que en dónde, o sea, porque hablan tan convincentes, Sí, pero como que no todo cuadra, porque te dicen en dónde, frente a qué, que no sé qué. Y ya le dije a mi hijo y él me dijo, no, mamá, eso es fraude, cuélgales. wow, Y ya me salvé, pero yo ya andaba wow. recibiendo un paquete que no existía, además que nadie pidió nada. Y me iba a pasar lo mismo que a la amiguita. Baruch Hashem, gracias, que no. Les compañerita. comparto también, les comparto así muy breve, también una amiga que está en Estados Unidos con la que dejé de escribirme por años, pero estamos en el Messenger, el que es el privado de Facebook, y me escribió y me dijo, amiga, llego para el domingo a México, pero ya perdí el avión, pero se fueron mis cosas, te lo ruego, por favor, recibe mis cosas, me van a hacer el favor de enviarlas, pero necesito tu dirección. Y entonces eso a mí me sonó raro y dije, me dijo, ¿las puedes recibir? Es que llevo regalos para mis hijos y como ella efectivamente está en Estados Unidos y sus hijos están en México, a mí Ujú. me sonó como que tenía lógica y no sé por qué
Le dije, pero ¿por qué no los mandas directamente con tus hijos? Porque tienen que pasar por mi casa, yo no siempre estoy. Eh, Efectivamente, yo no siempre estaba, no sé si todavía trabajaba o estaba en mis trámites de jubilación. Me dijo, no, amiga, por favor, tú eres mi persona de mayor confianza. Y fíjense, eso me resonó porque éramos dos sus amigas de mayor confianza y conmigo ya tenía tiempo de no hablar porque yo ya había hecho judaísmo. Entonces dije, no, eso ya no cuadra, porque la de mayor confianza es la otra. Entonces yo perdí ya la confianza por lo mismo, ¿no? Nos alejamos a partir de que hice judaísmo. Y entonces dije, creo que tengo su número y le mandé un WhatsApp y le dije, amiga, me están escribiendo de parte tuya que mandan unas cosas del aeropuerto para mi casa, que si las puedo recibir. Y entonces me dijo, no soy yo. Gracias por comunicarme, eres la segunda persona que me lo dice. Eso me dijo ella. Entonces, están muy atentos porque ahorita lo que están haciendo es mandar droga a algún domicilio y si usted lo acepta, después la persona, o sea, creo que en México les llaman mulas, ¿no? Los usan Sí, como mulas para que salen reciban involucrados. o lleven. Ajá, y ya luego el que va a rescatar verdaderamente la droga, usted se la tiene que llevar, le van a hablar y le van a decir que la lleve, no sé, o va a ir a su casa, no lo sé, pero pues no, mejor no. Entonces a esa persona pues enseguida la habló, pero sí, este, ha pasado, Mora, entonces hay que cuidarnos. A ok, veces Mora, fue lo mismo que le pasó a mí, exactamente lo mismo que le pasó a usted, le pasó a mi mamá, y efectivamente wow. sí les torsionaron y fueron 40,000 pesos hace como 2 años. Ay, Dios mío, bastante dinero, wow, Sí, así fue qué Mora. triste. Entonces, sí, de alguna manera, pues hay que tener muchísimo Hay que cuidado, tener cuidado. Sí, sí, mucho cuidado. aparata Bonot y que pues a esas personas, mire, dejémosle al Sí, juez Mora, justo que así tome es, Mora. cartas en esos fraudes, Claro, porque claro, esas personas no pueden salir avantes, no sabemos cómo van a claro que terminar, sí. Mora, lamentablemente. un último comentario, compañeras de las que están en México, por favor, Mercado Libre, nada por fuera, solamente en la plataforma, porque nosotros nos atrevimos a conseguir un teléfono fuera de plataforma para solicitar una devolución y ese fue el error y el problema con nosotros. Entonces, Ah, ya. yo les Wow. sugiero Mercado Libre, plataformas de venta en línea, nada que tenga que ver fuera de la misma aplicación que tenemos en los teléfonos. Eso es todo. Ok, Gracias. gracias, qué linda, gracias por compartir, Hashem le bendiga grandemente. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario respecto al tema o pregunta. Esto que se comentó es enriquecedor porque nos enseña a todos, es lo que yo les decía, a veces es solo para que aprendamos y podamos madurar. También me pasó otro que para mí fue muy vergonzoso, que lo oculté por muchos años, hasta que me animé a decírselos a mis hijos, pero ese se los cuento en otra ocasión, o creo que ya se los comparto. Pues bueno, sí, da mucha vergüenza que uno dice, bueno, nos timan como si fuéramos adolescentes, caemos en trampas, nos roban y se siente vergüenza, se siente dolor, se siente uno muy mal con uno mismo y avergonzado. Pero a veces es bueno compartir. Bueno, a Kadosh Baruj Hu les bendiga grandemente. Si ya no hay eh, participaciones, pues hasta aquí llegamos. Ahora, yo Bendecida. nada más un comentario. Si Por favor, cambian el horario a miércoles, pues bueno, yo no podría entrar, pero de todos modos yo vería sus videos después, más tarde, qué así como linda, los... gracias. Lo voy a platicar con la señora Nagaki, ¿sí? Y eh, pues ya lo decidiremos, por favor, porque Gracias, Mora. eh, pues, yo quiero que Bendiciones. estén todos. Gracias, Muchísimas gracias. Mora. A Kadosh Baruj Hu me las Gracias. bendiga. Shalom, shalom Bendiciones, para Gracias. Gracias, Mora, todos. salud Shabbat bendiciones. Shalom, y Mora. un abrazo para todas. Bendiciones. Refuá pidamos por favor por todos Gracias. los enfermos del grupo. A veces sí me Refachelema meto para y usted, los Mora. nombres. Y para Refuá también de el nene de la señora Sarit, para su pequeño, y de todos los enfermos de Am Israel. Bendiciones Amén. para todos. Amén. Muchas